la invitación y agradecer a todas las personas que me han ayudado a ver el valor de aprender a solucionar problemas de una forma diferente. ¿Vale? Eso es lo que nosotros llamamos innovación en cirugía ortopédica, el uso de estrategias variadas. Para nosotros así está al servicio, dentro de lo que es la medicina tradicional, al servicio de poder cambiar las cosas dentro de esa medicina. Y eso es lo que nos ha llevado a nosotros en muchas ocasiones pues a superar ciertas contraindicaciones, sobre todo en el caso de las prótesis de tobillo. O sea, es un ejercicio de abrir la mente para poder comprender que muchas de las cosas que se escriben, no digo que no sean ciertas, pero que se pueden superar con trabajo y con empeño, ¿no? Y os voy a enseñar una serie de casos en los cuales hemos superado esas contraindicaciones. Por ejemplo, el primer caso es una paciente, 21 años, con una artrosis postraumática por una fractura de cuello de astrágalo, bloqueada la articulación en equino, ¿vale? Esas son las radiografías. Y esto es justo como andaba antes de operarla, ¿vale? Claro, estos pacientes en general rechazan que le fijes el tobillo, ¿no? O sea, no quieren ni oír hablar de esto porque les espanta. La colocamos una prótesis inbone, 2, fusionamos la articulación subastralina, que también estaba dañada, y después de operarla, esto es como caminaba. Ella sabe que a lo largo de su vida la prótesis la vamos a tener que revisar 2 o 3 veces. Pero yo se lo digo a los pacientes. Actualmente se están haciendo ya investigaciones con grafeno, y no sabemos cómo van a ser las prótesis dentro de 15 o 20 años. Pero sí es cierto que van a ser infinitamente mejores que las que son actuales. Yo lo digo con experiencia porque las prótesis que nosotros empezamos a poner en el 2002, que eran las Agility, pues claro, buenas prótesis, pero se han quedado anticuadas, ¿no? Otro caso sería, por ejemplo, el mal alineamiento, como en este caso una fractura de tibia, mal alineada, mal reducida en valgo, con una artrosis importante dentro de la articulación. Bueno, pues en una sola cirugía lo que hicimos fue retirar el clavo intramedular, hacer una osteotomía supramedular e introducir una prótesis inbone con 6 componentes, corrigiendo previamente el valgo y consiguiendo alinear perfectamente la tibia. A los 12 meses, este paciente camina así. Siempre vais a ver ese pasillo, que es el pasillo de nuestro instituto, donde los hacemos andar a los pacientes. Bueno, aquí quizá complicamos más el tema. Yo nunca hice mucho caso a mi madre, que me decía siempre: hijo mío, no te metas en líos. Pero realmente esto fue un lío del cual salimos pues airosos, ¿no? Es una paciente con una fractura, un pilón tibial infectado con una pseudomona, con una piel horrible. Eso era la fractura. Y evidentemente, como en otros casos que hemos tratado así, lo que hemos hecho primero es darles cobertura. La cobertura se ha hecho con un injerto vascularizado de dorsal ancho. Se ha quitado la mayor parte del hueso. Aquí hay un déficit, hay una falta de 5 centímetros de hueso. Y una vez obtenido la cobertura, el siguiente paso ha sido reconstruir el gap con injerto estructurado de cresta ilíaca posterior del propio paciente. No, si me acerco, no me importa. Ese es el gap, que son de 5 centímetros, y eso está relleno con injerto de cresta ilíaca. Generalmente sacamos la parte interna, que tiene forma de tibia, tiene la forma expansiva de la tibia, y hacemos una artrodesis de tobillo, porque el tobillo estaba hecho una pena, ¿no? Al año, esa artrodesis la retiramos, colocamos una prótesis inbone 2, también con un vástago largo, y 2 años después, esta paciente es capaz de andar así, sin ningún problema. Ha vuelto a practicar deportes de bajo
impacto, e incluso yo a veces les torturo haciéndoles correr a los pacientes un poco, aunque luego les digo que no lo deben de hacer, pero para que se vea que funciona. ¿Complicamos más las cosas? Bueno, complicamos un poquito más las cosas. Este es un caso de una paciente escaladora, se cae, se rompe el astrágalo. El astrágalo estaba con minuto, estaba también en parte necrosado cuando nos llegó, era irreconstruible, ¿vale? Entonces nosotros lo que hacemos en estos casos es retiramos el cuerpo del astrágalo, preservando el cuello y la cabeza, y esto es un injerto estructurado de cresta ilíaca posterior. Nosotros podemos sacar 2 trozos de cresta ilíaca, aproximadamente 2,5 centímetros, que forman lo que va a ser el nuevo cuerpo de astrágalo y que se une perfectamente al cuello y a la cabeza. Generalmente al cabo de un año 3 meses, comprobamos primero que está bien unido, entonces retiramos la artrodesis de tobillo. En este caso cortamos también el maleolo porque tenía un poquito de varo, eso es el corte del maleolo medial, y le colocamos una prótesis Invision, que es una versión más nueva de la Inbone. Tiene una plataforma que te permite ampliar la superficie y sobre todo el agarre, ¿no? Y en casos que nosotros tenemos duda, pues de gente, por ejemplo, que a lo mejor la calidad de hueso no es bueno, o como esta paciente que tenía un déficit de vitamina D, que es una especie de trampa de elefantes donde podemos caer sin darnos cuenta, porque la vitamina D es la culpable de muchos de los fracasos que tenemos en cirugía ortopédica. Es una cosa que nosotros no valoramos, nadie te lo dice, nadie te lo cuenta, pero la realidad es que influye mucho en la aparición de pseudoartrosis. Nosotros, de hecho, les pedimos generalmente a las pacientes, sobre todo son mujeres, les pedimos que caminen, o sea, que se hagan en el estudio preparatorio una vitamina D, ¿vale? Niveles por debajo de 30, ojo, hay problemas. Como veis, como después de operada, la paciente es capaz de mover. Curiosamente, los músculos, aunque parezca que están rígidos, los músculos siguen funcionando perfectamente, lo que pasa es que hay que ponerlos en marcha, ¿vale? Otros casos, por ejemplo, es cuando nos falta hueso, ¿vale? Aquí hay dos tipos. En este caso es un paciente de Canarias con una secuela de fractura de astrágalo y un pilón encarcerado. Teóricamente ese astrágalo estaba aceptablemente bien, quizá pecamos de ingenuos, y al cabo de 3 años se nos hundió el componente astragalino. La opción era o sustituir el astrágalo como habíamos hecho anteriormente, o lo que hicimos, que fue poner una Invision apoyada sobre el calcáneo con una plataforma larga y en el escafoides. Puede parecer una cosa sorprendente, pero más sorprendente es ver al paciente cómo puede caminar y hacer una vida normal. Este paciente navega, tiene un barquito, se sale a navegar muchas veces en un medio evidentemente inestable y funciona perfectamente. Es decir, hay que ir un poco innovando, ¿no? Otra vez nos encontramos con esto. La chica tiene una fractura del pilón tibial, la artrosis del tobillo en valgo y en recurvatum con 19 años, y con 31 años, pues aparte de los dolores que tenía, insiste en que la quitamos, pero no teníamos peroné, nos faltaba el peroné. Entonces, bueno, pues lo que hicimos fue poner una prótesis de tobillo, o sea, quitar la artrodesis, poner una prótesis de tobillo, y lo que hicimos fue cortar el peroné y rotarlo. El rotar significa que mantenemos cierto tejido blando unido a ese peroné. Puede parecer una imagen un poco extraña, pero cuando se los vean dar, pues andan bien y funcionan. Por lo tanto, quiero decir, son elementos que muchas veces han sido como contraindicaciones. Yo recuerdo uno de mis maestros, el doctor Hansen, que siempre decía, el peroné, si no hay peroné no se puede poner una prótesis. Bueno, pues esos conceptos los hemos superado. Otras veces son inestabilidades crónicas de tobillo, con una artrosis importante, una deformidad. ¿Veis? Por ejemplo, esto en quirófano, con el paciente dormido, el tobillo está totalmente suelto, ¿no? Curiosamente, todos estos pacientes, si os fijáis, los pacientes inestables, todos tienen
poca rotación interna, y es curioso porque se da en todos. Todos tienen poca rotación interna. Cuando tú los operas en decúbito supino, no tienes capacidad de girar el pie hacia adentro. Lo que quiere decir que la pérdida de rotación interna de cadera influye claramente en la producción de torceduras de tobillo. Le reconstruimos el tobillo con una prótesis Inbond 2, le fusionamos la suastralina porque también tenía quiste y estaba dañada, y le hicimos una reconstrucción anatómica de los ligamentos laterales con un injerto del propio paciente de semitendinoso. De los 28 centímetros que tiene el semitendinoso, normalmente aprovechamos solamente 16, 14, depende un poco del tamaño, pero anatómica, no un Bostrom. Un Bostrom no es anatómico. Y yo creo que es importante que el paciente, pues aquí se le ve, esto es un vídeo que me mandó él, esquiando creo que era en Vaqueira. Yo esto no se lo aconsejo a la gente, pero ellos lo hacen. O también la contraindicación de pacientes neurológicos. Bueno, pacientes neurológicos, nosotros tratamos muchos pacientes neurológicos de todos los tipos habidos y por haber. Es un paciente de Mallorca que tuvo un politraumatismo por un accidente de tráfico y realmente se machacó el astrágalo, ¿vale? Eso es una imagen de TAC en el cual ese astrágalo era prácticamente irreconstruible. Volvemos a hacer lo mismo, preservamos la cabeza, el cuello y el resto fuera. Creamos un nuevo astrágalo, pero es que este paciente tiene Charcot-Marie-Tooth, ¿vale? Con lo cual añadía un grado más de complejidad, ¿no? Bueno, al cabo de un año, en noviembre del año pasado, le retiramos la artrodesis, le pusimos una Invision con una plataforma y además corregimos el pie cabo varo que tenía, trasplantándole tendones al dorso del pie. A día de hoy este paciente, este vídeo está hecho antes de ayer, camina, trabaja en los hoteles de Mallorca, has trabajado 14 horas este verano, pero llevando coches y trayendo coches, y es capaz de correr a pesar de su Charcot-Marie-Tooth. Por lo tanto, como veis, hay que tener siempre, pues eso, un poco la mente abierta. O sea, la llave del éxito es siempre innovar, ¿no? A veces eso, pues, conlleva que te den palos, ¿no? Y no es que me los den a mí solamente. A Galileo casi le quema de la hoguera por decir que el Sol, que los planetas giraban alrededor del Sol, cuando la Inquisición decía no, que era al revés, que era la Tierra el centro y el resto giraba. Entonces, como decía Einstein, la mente es como un paracaídas, funciona cuando se abre. Si no se abre, no funciona. Y muchas veces las cosas que nos parecen complicadas, pero realmente las que nos complicamos somos nosotros, ¿vale? Y una cosa muy importante, todo esto es imposible de hacerlo si no cuentas con los mejores, con Patricia Villanueva, con Inmaculada Moracia, Patricia Pérez, Jesús Ruiz y Lucio González. Y muchísimas gracias nuevamente.